Bueno, voy a hablar un poco más que del curso, es la explicación, la justificación de por qué estos cursos de especialización, basados también en la justificación de por qué el BIM. En el tema BIM, yo pienso, o muchos creemos que hay también una burbuja y ahí se habla muchísimo y nadie sabe. Hay una analogía que prefiero no decir aquí, ¿no? Pero se habla muchísimo de ello y realmente no se sabe muy bien. Hay muy poca gente que tenga experiencia práctica en utilizar procesos BIM, ni siquiera en proyecto, ya no digo en construcción o en explotación de edificios, ¿no? El objetivo de estos cursos, ahora lo comentaremos, es crear, formar esa habilidad sobre ya directamente la formación o la experiencia de arquitecto para poder dar un mayor valor añadido y aprovechar de esas ventajas que los procesos BIM aportan en cada uno de esos procesos y entenderlos desde el punto de vista práctico. De hecho, ninguno de los profesores que intervienen en estos cursos son teóricos de nada, es decir, de lo que están hablando es algo que saben y que lo están aplicando en el mundo real y en la mayoría de los casos desde hace bastantes años. Es decir, muchos nos hemos enterado de que hacíamos BIM bastantes años después de estar haciendo lo que ahora contaré, que es un poco esto, ¿no? A mí me gusta sacar a este señor, que es Jerry Leiserin, es un americano, que nos dijo lo que estábamos haciendo como hace 15 años o 17 años, algo así. Nos ha dicho que estamos haciendo algo y este señor lo describió perfectamente, lo clavó. Este señor no ha hecho un proyecto en su vida, es arquitecto, no ha hecho un proyecto en su vida ni ha construido nada, pero fue la primera persona que puso por escrito, en una publicación aparece la descripción de qué es el BIM, el término BIM como tal, y os cuento porque no sé si lo veis desde ahí, pero estas 4 palabras para mí son la clave de todo y son la expresión suya de para qué sirve esto del BIM. Bueno, que es un proceso, es decir, por supuesto no es software, es decir, todos estos cursos que hay de manejo de programas son cursos de software, pero no tienen nada que ver con BIM. De hecho, no solo son de manejo de software, sino que son de manejo de software de modelado. Y modelado es, incluso en proyecto, es una pequeña parte, pequeñísima, de los procesos BIM. Pero en todo caso es un proceso de representación que crea y mantiene vistas, otro concepto básico del tema BIM, vistas de ese modelo de datos, que cada uno tiene una vista diferente, según seas arquitecto haciendo proyectos, seas arquitecto haciendo apoyo a construcción, o seas arquitecto, seas ingeniero, seas lo que sea, en explotación o en cada una de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Ricas en datos, sin información no hay BIM, y a través de todo el ciclo de vida del edificio. Bueno, pues esto es en 3 líneas es lo que dijo este hombre. La creación de un prototipo digital de todas las disciplinas, arquitectura, estructuras e instalaciones para la optimización del diseño, construcción y explotación de edificios e infraestructuras. Vale. ¿Qué es lo que permite? ¿Cuáles son las ventajas del BIM? Y ahora veremos por qué BIM, después de esto que he contado, por qué ahora parece que está de moda. No, la anterior todavía, perdón. Las ventajas los objetivos son mejorar la comunicación, es decir, mejorar la comunicación, si estamos en fase de proyecto, en fase de proyecto, si estamos en construcción, en explotación, con ello el intercambio de datos, la colaboración, actuación de equipos multidisciplinares sobre unos datos. Cuando digo datos nadie piensa en números, sino datos es la información, incluyendo el modelo tridimensional, pero que eso es una parte. La simulación, es decir, ese modelo de datos nos permite simular de todo, simular lo clásico, simular estructuras, simular instalaciones, simular cálculo energético, pero simular también, por ejemplo, evacuación de un edificio. Cómo sabemos si un edificio responde ante una emergencia correctamente a la evacuación, pues hay que simularlo, ¿no? Temas de iluminación, todo, absolutamente todo. La construcción, el proceso de construcción. No, esto ya está construido, tengo unos planos, pero ¿cómo lo vamos a construir? ¿En qué orden? Eso nos permite simular. Y como consecuencia de esa simulación, podemos optimizar. Analizo los resultados y, por lo tanto, puedo buscar alternativas, volver a simular y comprobar que son mejores y, por lo tanto, conseguir esa optimización. Esto es BIM.